Hola y muy buen día tengan todos ustedes bienvenidos a este su canal, Tu Abogado Virtual MX. En este video hablaremos de la orden de aprehensión a través de una serie de 10 preguntas más frecuentes y al final analizaremos el caso Barreto Leiva contra Venezuela y López Álvarez contra Honduras respecto a la proporcionalidad de este medio de conducción. Entonces vamos a iniciar a través de las preguntas, de las más sencillas a las más complejas. Pregunta número 1. ¿Qué es una orden de aprehensión? Muchos ya sabrán que es un mandamiento emitido por un juez de control en contra de una persona que probablemente participó en la comisión de un delito, con el fin de hacerlo llamar a un procedimiento. ¿Qué es hacerlo llamar? Invitarlo a un procedimiento a través de 3 medios de conducción. El primer medio de conducción es el citatorio, es una invitación para que acuda al procedimiento ante un juez a resolver su situación jurídica. Está el segundo medio de conducción, que es la comparecencia, a través del cual, en caso de que el citatorio no haya sido efectivo, se le hará traer por el uso de la fuerza pública. Y el tercero, que es el que nos ocupa, la orden de aprehensión, que es un medio de conducción severo, a través del cual se hace traer a la persona ante un juez para resolver de igual manera su situación jurídica. Este mandamiento única y exclusivamente podrá ser solicitado por un agente del Ministerio Público. ¿En qué casos? Pregunta número 2. ¿En qué casos se puede librar una orden de aprehensión? En delitos que ameritan únicamente la prisión preventiva establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuáles son este tipo de delitos? Algunos ejemplos: secuestro, robo cuando ha sido cometido bajo medios violentos, robo de hidrocarburos, violación, homicidio doloso o aquellos delitos de índole sexual o contra menores. También, cuando se han colmado los medios de conducción, ya lo platicamos, el citatorio, la invitación, la orden de comparecencia a través del uso de la fuerza pública, no hay manera de hacerlo traer. ¿Qué es lo que sigue? La orden de aprehensión. Y cuando se declara sustraído de la acción de la justicia, cuando ya en reiteradas ocasiones se le ha estado invitando a través de los otros medios de conducción y no acude el imputado, simplemente no acude, entonces la orden de aprehensión es para hacerlo traer. Bien, pregunta número 3. ¿En qué casos no se puede librar una orden de aprehensión? Cuando los delitos no se encuentran establecidos en el 19 constitucional, aquellos que no son considerados graves, como cuáles: violencia familiar, abigeato, lesiones, homicidios por culpa, lesiones por culpa, aquellos delitos que no son considerados graves. Cuando no se han colmado los medios de conducción, es decir, que se hace llamar a la persona, pero a través de una invitación, a través de una comparecencia, y pues no se ha terminado de conducirlo o de intentarlo hacerlo traer a través de estos medios. No se puede librar la orden de aprehensión saltándonos estos dos, pero esto queda a criterio y lo analizaremos al final de este video. Y cuando no se declara sustraído de la acción de la justicia, en algunos casos que en las audiencias no va la persona, pero tampoco se le ha declarado sustraído de la justicia, ni lo ha solicitado el Ministerio Público, ni un juez se ha pronunciado al respecto. También cuando no se acredita una necesidad de cautela o una exposición al peligro del inocente. ¿No se ha declarado sustraído? No. ¿Hay necesidad de hacerlo traer a través de este medio de conducción severo? Pues no, no tenemos los elementos para acreditar esto. Es posible que se encuentre en peligro los víctimas, los imputados, los ofendidos. Pues no, el ofendido, la víctima no están considerados que se está exponiendo al peligro a estas personas por no emitir una orden de aprehensión. Entonces, si no se acredita, no hay manera de poder librar la orden de aprehensión. Pregunta número 4. ¿Cuáles son los efectos de una orden de aprehensión? La retención del indiciado o imputado. Se le va a retener. Ojo, retener, no detener. Solo se le retiene para hacerlo traer ante el juez y el juez resolverá la situación jurídica en la cual podría o no considerarse que deba permanecer detenido, ahora sí detenido, pero resolviéndose la situación jurídica. Pero esto también lo hablaremos más adelante.
La puesta a disposición de la autoridad ministerial y jurisdiccional, estos son sus efectos, para que se haga traer ante un ministerio público y éste a su vez lo presente ante un juez de control. También los efectos son restringir el libre tránsito, ya no puede estar transitando de manera libre en ante la sociedad. Se le va a restringir y se le va a hacer traer ante un juez para que se resuelva su situación legal. Inhibir la continuación del delito. La orden de aprehensión sí genera este efecto, ya que si el delito ha sido continuo, entonces la orden de aprehensión hace que se detenga esta continuidad en la comisión de un delito. Ya no va a continuar el delito porque se le está deteniendo. Y conducir al indiciado al proceso, que ese es el fin principal de la orden de aprehensión. Pregunta número 5. ¿Hay medios para impugnar una orden de aprehensión? ¿Sabes qué? Considero que está mal emitido una orden de aprehensión en contra de esta persona. ¿Es posible impugnar esto? ¿Es posible recurrirla? Sí, a través del juicio de amparo ante una autoridad superior que es el juez de distrito. Pregunta número 6. ¿Cómo saber si existe una orden de aprehensión librada? ¿Cómo sé? ¿Hay alguna orden de aprehensión librada en contra de una persona? ¿Cómo lo puedo saber? A través del juicio de amparo. El juicio de amparo revelará las actuaciones que ha hecho el juez de control para llevar a cabo o no una orden de aprehensión, si es que existe. Pregunta número 7. ¿Un amparo impide ejecutar una orden de aprehensión? Sí, en casos que el delito no se agrave. ¿Sabes qué? Presento mi amparo para que no se me detenga. ¿Qué delito se te está acusando? Violencia familiar no es considerado grave, no se me puede detener. Abigeato no es considerado grave, no se me puede detener. Lesiones simples no es grave, no se me puede detener. ¿Por qué? Porque esos son los efectos del amparo. Suspender los efectos de una orden de aprehensión siempre y cuando no sea grave el delito. En caso de que el delito sí sea considerado grave, y vuelvo al catálogo de delitos establecidos en el artículo 19 constitucional, bueno, en este caso no aplica el amparo, ya que los efectos continuarán de la orden de aprehensión hasta que se ejecute, hasta que se lleve a cabo, pues se ejecutará y se llevará a cabo la orden de aprehensión para efecto de poner al detenido a disposición de la autoridad federal, que será la que resuelve el amparo, y de la autoridad responsable, es decir, un juez de control, para la continuación de su procedimiento. Y entonces dirás, ¿y entonces para qué me sirve presentar un amparo cuando un delito es grave? El amparo tiene los efectos cuando un delito es grave para analizar si esta orden de aprehensión fue, fue librada, fue obsequiada con los márgenes de legalidad, con los márgenes que establece el Código Nacional, libre de cualquier violación a derechos fundamentales. Y es para pulir el procedimiento si es que existe alguna situación por ahí que no fue regulada con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y de llevarse a cabo posiblemente para que se reponga este procedimiento o para que se le dé continuidad dependiendo del análisis que haga un juez de distrito. Pregunta número 8. ¿Un amparo impide ejecutar una orden de aprehensión? Bien, una disculpa, se me había repetido la pregunta. La pregunta 8 ¿es posible cancelar una orden de aprehensión? Ya se libró la orden de aprehensión, ¿es posible darla de baja? Únicamente si el agente del Ministerio Público determina que no existen elementos suficientes para ejecutarla. Por ejemplo, que puede haber o puede ser posible que se pueda hacer traer a el imputado de nueva cuenta a través de la citación o a través de una comparecencia en caso de que así se requiera. Más que nada sería la citación, perdón, y si se han realizado variaciones al asunto y que así lo determine el Ministerio Público, sí, sí es posible, pero únicamente lo podrá solicitar el Ministerio Público. Pregunta número 9. Si ejecutan una orden de aprehensión, ¿el sujeto activo, el detenido, quedará en prisión? No, ya que los efectos del orden de aprehensión es conducir al sujeto activo ante la presencia del juez de control. La orden de aprehensión pierde sus efectos cuando es ejecutada por una autoridad judicial, es decir, únicamente para hacer traer a la persona. Son los efectos de una orden de aprehensión. ¿El sujeto activo podrá quedar en prisión preventiva?
Si el juez de control resuelve la situación jurídica en la que imponga una medida que tenga que hacer restringir la libertad y dejarlo interno en un centro penitenciario, pero por la situación, por resolver su situación jurídica, no por la orden de aprehensión. ¿Cuántas órdenes de aprehensión? Pregunta número 10. ¿Cuántas órdenes de aprehensión pueden existir en contra de alguien? No hay un límite, ya que pueden solicitarte tantas como delitos haya cometido o haya probablemente cometido la persona a la que se señala y a consideración del agente del Ministerio Público. Es posible ejecutarse más de una orden de aprehensión al mismo tiempo, ya que se puede detener a la persona e inmediatamente se puede cumplimentar la otra, pues ya está detenido. Aprovechan los ministerios públicos para cumplimentar las órdenes de aprehensión si ya se encuentra detenido por una diversa. Pueden ejecutarse aunque se encuentre interno, es lo que estamos hablando, o puede ejecutarse cuando ya vaya saliendo, termine de resolver su situación de libertad, su situación jurídica y determina un juez que puede salir libre, ahí saliendo libre pueden ejecutar una orden de aprehensión. Y finalmente, vamos a platicar del caso López Álvarez contra Honduras, emitida sentencia el 1 de febrero del año 2006. Es extensa, el video no me va a permitir, por el tiempo que me permite la grabación, no me va a permitir analizar de manera eh, a detalle estas sentencias. Entonces, bueno, yo te invito a que pauses el video, te des la oportunidad de dar lectura a esta fracción de la sentencia que habla acerca de la proporcionalidad de los efectos de una orden de aprehensión. ¿Qué es la proporcionalidad? ¿Qué es la necesidad? ¿Qué es la idoneidad? La proporcionalidad habla respecto de cómo puedes traer a una persona por una orden de aprehensión y generar los mismos efectos que una persona a la cual ya se le resolvió la situación jurídica y permanecerá en una prisión. ¿Qué es la orden de aprehensión? Una privación a la libertad, que es una prisión preventiva, es una determinación emitida por un juez, mediante el cual se privará a la libertad. Entonces, genera de manera desproporcionada, a criterio de esta sentencia y de la siguiente que vamos a platicar, una restricción a la libertad. Se está generando los mismos efectos para una persona a la que no se le ha resuelto una situación jurídica de aquella persona que ya se le resolvió la situación jurídica y que deba de tener una restricción a su libertad. Entonces, es muy interesante este caso López Álvarez contra Honduras. Yo te invito, reitero, pauses el video y te des la oportunidad de dar lectura o bien tomar las anotaciones y apuntes porque hablamos del Pacto de San José, en el mismo caso que estamos hablando y que menciona de esta manera que no hay una proporcionalidad, que a lo mejor no es idónea la forma de poder conducir a la persona a través de un orden de aprehensión porque los efectos que genera son los mismos que una persona que ya ha sido sometida a un procedimiento penal mediante un juez. También existe el caso Barreto Leiva contra Venezuela, sentencia emitida el 17 de noviembre del año 2009, también muy interesante, ya que eh, a su letra también menciona que es una medida gravosa para el imputado, ya que también de igual manera se restringe la libertad y que tampoco hay una proporcionalidad, ya que volvemos a los efectos, restringe la libertad como si se restringiera la libertad de una persona que ya ha sido sometida a un juicio. El caso Barreto Leiva contra Venezuela señala, no porque el delito amerite una prisión preventiva, sea motivo suficiente para emitir una orden de aprehensión, sino satisfacer y colmar de manera exhaustiva bajo el criterio de proporcionalidad, bajo el criterio de exigir un estándar probatorio alto, no el estándar probatorio mínimo, sino el alto, para poder colmar la necesidad de emitir un orden de aprehensión, no solo porque el delito sea grave, sino porque se han satisfecho los requisitos de estándares probatorios elevados. Entonces, es un detalle muy importante
Te invito a que leas de manera detenida y con calma y pauses el video para que puedas leer estas dos sentencias. Si tienes mayores dudas al respecto, déjame un mensaje en la bandeja de comentarios y con mucho gusto lo responderé. Espero que haya sido de utilidad este video y de tu entera satisfacción. Gracias por ver estos videos y nos seguimos viendo en los próximos videos. Saludos cordiales.